Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal de artesanías. Mi nombre es Sofía. En esta ocasión vamos a realizar estos honguitos. Lo que ocupamos fue vellón crudo, vellón rojo y un poquitito de vellón verde. También vas a necesitar la aguja de afieltrar y una esponja, ¿sí? Muy poquito material, es un honguito muy hermoso para hacer. Es un buen regalo para el día del niño o para el día de la madre o para el día del padre, ya que representa a la madre y al pequeñín, ¿sí? Puedes realizarle 2 o 3 dependiendo de cuántos hijos tenga o cuántos hijos sean, ¿sí? Está bueno. También puedes realizar 2 hongos grandes y el pequeñito, eso depende de lo que vos quieras, ¿sí? Yo te muestro cómo hacer uno grande y uno chiquitito. En esta ocasión vamos a ver el proceso completo desde el principio hasta el final. Espero que lo disfrutes. Recordá que podés suscribirte al canal, que a mí me ayuda muchísimo, regalarme un like si te sirvió y dejarme algún comentario si querés, alguna opinión o alguna figura que te gustaría realizar para más adelante, ¿sí? Bueno, nada más, te dejo con el proceso, espero que lo disfrutes, te dejo un beso grande y bueno, vamos a ver el paso a paso. Vamos a agarrar una tira de vellón y la vamos a enrollar de esta manera. Primero vamos a intentar unir el material de manera pareja, cuidado con los dedos siempre, desinfectar la aguja antes de usarla con alcohol. Vamos definiendo un poquito lo que es el tubo. Primero hacemos un tubo, ¿sí? Luego vamos a filtrar un poquito en los laterales. Esta parte de acá arriba va a ser la base de nuestro hongo, ¿sí? Ahora vamos intentando adelgazar lo que sería el cuellito del hongo. Tenemos en la parte inferior la base, ¿sí? Este sería el cuello. Lo que tengo agarrado con mi mano, donde está mi dedo índice, es la base, ¿sí? Vamos haciendo tipo como si fuese una botella, ¿sí? Una parte más ancha en la parte inferior y arriba la cabeza de lo que sería el hongo, ¿sí? Vamos trabajando de manera pareja para lograr la forma del cuerpo de nuestro hongo. Aceleré el video para que no sea tan lento, pero yo te muestro todo el proceso. Este es un trabajo que llevó más o menos unas 4 o 5 horitas. Vamos con los dedos posicionando y presionando el vellón para lograr la figura que queremos, ¿sí? Con paciencia, con mucha paciencia. Mientras nos vemos una serie, si querés, puedes ir haciendo el honguito. Una vez que trabajamos lo que sería la base, vamos a trabajar la cabeza del hongo, a tratar de darle más formita de hongo, aunque no tiene la capa de afuera todavía, ¿sí? Esto es lo de adentro, digamos. Lo vamos redondeando, ¿sí? Con los dedos vamos formando la forma que queremos que quede nuestra cabeza de hongo. De esta manera vamos afiltrando despacio, sin apurarnos. Ajustamos un poquito más lo que es la base del hongo. Y emparejamos lo más que podamos, ¿sí? Vamos con el dedo tocando a ver que quede liso. Lo paramos en la mesa y vemos si queda paradito, ¿sí? Por eso lo paré, para que veas que de esta manera voy viendo a ver cómo queda, si se queda estable. Obviamente que en esta etapa se va a caer bastante, pero la idea es que la base quede bien firme, ¿sí? Así que poco a poco vamos a ir viendo eso. Vamos haciendo un poquito más dura la base, cosa de que tenga una base para apoyar el hongo bastante compacta, pero no tanto, ¿sí? Que tenga una base compacta, pero no tanto. Si después hay que agregar un poco más de material, se agrega, no hay problema, pero es importante que quede la base bastante compacta, así sostiene todo el hongo. Vamos a hacer también en el cuello del hongo, vamos agregando un poquito más de agujado, agujamos un poco más
Vamos a la cabeza del hongo también y volvemos a agujar para emparejar y llegar al tamaño deseado. Trabajamos con paciencia. Una vez que más o menos tenemos la base de lo que es el hongo, vamos a agarrar una tira de vellón para hacer lo que es la parte roja, ¿sí? Primero lo vamos a hacer con crudo y luego lo vamos a forrar. Pero para hacer la parte roja con crudo vamos a agarrar una tira, la vamos a posicionar de manera pareja sobre la esponja y vamos a empezar a hacer que los pelitos se unan entre sí. Estoy usando 2 agujas para lograr una unificación más rápida, ¿sí? Vos si tenés más, puedes usar de más. Ahí empecé de vuelta con una aguja, porque me es más cómodo simplemente, ¿sí? Pero vos podés hacerlo con 1 o 2 o las que quieras. Vamos a unir las hebras, voy rotando, voy uniendo, voy rotando, voy uniendo. Quiero lograr una tira larga que envuelva la parte de arriba de la cabeza del hongo, ¿sí? Pero de un lado tiene que ser un poquito más angosta, ¿sí? Entonces primero hacemos de esta manera. Unimos las hebras, cosa de que queden uniformes, la vamos girando, vamos agujando, vamos girando, vamos agujando. Y le vamos dando una cierta curva, ¿sí? Una pequeña curva vamos a empezar a darle. Lo mido en mi hongo y empiezo a curvarlo. Empiezo a curvarlo de esta manera, ¿sí? Empiezo a curvarlo, sacamos la esponja porque es más difícil. Emparejo los bordes del lado que sería para afuera, ¿sí? Emparejamos los bordecitos lo más que podemos. Esta es la parte más complicada del hongo, ¿sí? Con paciencia. Lo mido en mi hongo y ya empiezo a colocarlo, ¿sí? Empezamos a colocarlo de esta manera y hacer que la parte de afuera quede un poquito más ancha que la parte interna, ¿sí? De esta manera vamos logrando lo que es el paragüita del hongo, vendría a ser, ¿no? Primero unimos en el centro y vamos acomodando la parte del lateral, ¿sí? De esta manera vamos haciendo la cabecita del hongo. Trabajo del lado de adentro, del lado de afuera, con mucho cuidado. Vamos generando la forma pareja primero, ¿sí? Si falta vellón en algún lugar, lo vamos acomodando como para que quede bastante parejo. Si nos queda un espacio en blanco, digamos sin material, le agregamos un poquito. Vamos peinando con la aguja y agujando, ¿sí? Peinando y agujando. No agujo mucho en un lugar, agujo parejo para generar una superficie pareja, ¿sí? Vamos peinando desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro, ¿sí? Cuidado con los dedos. Ya vas viendo cómo se va emparejando. Con los dedos me ayudo para que el material vaya formando la forma que quiero que tenga, ¿sí? Voy rotando todo el tiempo. Y ahora empezamos a achicar, a compactar la zona, ¿sí? Hacemos el mismo proceso, pero cada vez vamos agujando un poco más, ¿sí? De esta manera lo que logramos es que sea un poco más consistente y ya le vamos dando la forma que queremos que tenga definitiva, ¿sí? Vamos dándole la inclinación, uniendo con la base que sería la cabeza del hongo, lo vamos uniendo mejor y vamos dándole más inclinación hacia los sectores donde queremos, y que queremos que sea más pequeño, lo vamos compactando más. Voy a agregar un poquito más de vellón para unir la parte de la base y el lateral, ¿sí? De esta forma.
todo alrededor de la cabeza del honguito voy a agregar un poquito más. Esto la pieza te lo va pidiendo, ¿sí? Si vos ves que la pieza no quedó bien sujeta, puedes agregarle una capa fina como le agregué yo para unirla. Pero la capa tiene que ser bastante fina y bastante uniforme, cosa de que se vaya perdiendo, ¿sí? Y ahora solo resta seguir agujando hasta lograr el ancho que queramos, ¿sí? La capa uniforme yo se la agregué en toda la vuelta, ¿sí? Toda la vuelta. Lo que estoy intentando es que se una bien todo, que no se vean brumos, digámosle, que no se vean protuberancias. Esto creo que lo más difícil es esta partecita del hongo, así que tené paciencia. Seguí agujando de manera pareja en todos los laterales, arriba, abajo, en los costados, en el frente, ¿sí? Vamos presionando para lograr que vaya adelgazando la figura en el sector donde queremos que esté más flaquito, ¿sí? Bueno, yo te voy mostrando todo el proceso, pero básicamente de esta forma es como voy adelgazando los sectores en donde quiero que vaya adelgazando, ¿sí? Con mucha paciencia vamos dando vuelta, rotando, presionando con los dedos. Vamos dando vuelta, rotando, presionando con los dedos, generando la forma y el volumen que queremos darle a la parte superior de nuestro honguito. También de esta forma lo que hacemos es lograr una dureza en la parte de arriba. No te apresures en esta parte. Esta parte es importante que quede bastante firme, porque sobre esto vos vas a agregarle el color, ¿sí? También si querés puedes hacerlo directamente con el color y luego en la parte de abajo le agregas un poquito de vellón color crudo para que no quede todo rojo, ¿sí? Hay varias formas de hacerlo, no hay una sola forma. Ya casi llegamos al grosor necesario. También depende del gusto de cada uno, ¿sí? Depende del gusto, de lo que vos quieras lograr. También puedes ponerlo a la esponja como te mostré brevemente. A mí me es más cómodo trabajar a mano sin la esponja. No sé si será por costumbre o por qué, pero estoy mucho más cómoda trabajando de esta forma. Vamos sacando todas las protuberancias, nos servimos del tacto para agujar. Vamos tocando y viendo en qué partecita hay que agujar un poco más. Vamos rotando, eligiendo la parte de adelante ya de nuestro hongo, dándole la curva. Una vez que ya tenemos más o menos la base de lo que nos gusta de la parte superior, que nos gusta la parte superior como quedó, vamos a empezar a colorearlo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a colorear? Vamos a generar una capa uniforme de color rojo en mi caso, ¿sí? Yo no quise cortarlo, te lo quiero mostrar completo el trabajo para que vos veas todo lo que es antes de colorearlo, ¿sí? Esta parte vamos un poquito más rápida para que sea no tan lento, pero básicamente es lo mismo, siguiendo la forma que queremos que lograr, vamos agujando más o menos, ¿sí?
aplicamos el color de manera uniforme y no las hebras sin enredar. Ves que yo hago siempre como un bollito, cosa de que se vayan mezclando. Vamos acomodando y forrando nuestra parte superior del honguito, ¿sí? Engancho un poco arriba y primero los laterales. Si te fijas, siempre hago de la misma forma. Engancho los laterales y engancho un poquito arriba, ¿sí? Vamos enganchando en los laterales un poquito arriba, en los laterales un poquito arriba, para que nos quede de una manera uniforme. Ahora vamos a fijar el material sobre lo anterior, agujando. Si nos queda algún espacio en blanco, agregamos un poquito más. Emparejamos los bordes. Acomodamos el lateral, agregamos si nos falta. Sujetamos bien todo el rojo en la pieza para que no se desprenda en un futuro. En esta parte estoy adelgazando un poco más la parte blanca. Ahora agrego un poco más en los sectores en donde veo que se trasluce. Seguimos agujando para fijar el color en la pieza. Es importante que cubra todos los espacios en blanco. Y que queden bien sujetos las hebras de color sobre la base. Acá estoy cubriendo bien lo que es el borde, ¿sí? Porque del lateral no quiero que se vea nada blanco, ¿sí? Entonces vamos a cubrir todo el borde con el color rojo. Con paciencia y con cuidado de no pincharnos los dedos. ¿Qué figura te gustaría realizar? Déjame un comentario si querés que haga alguna en especial. Bien todos los laterales, todos los espacios en blanco. Voy presionando para que se vaya uniendo bien y agujando. A veces cuando empezás a agujar, ¿qué pasa? Se empieza a ver un poquito de blanco. Entonces ahí tenés que agregarle un poquito más del color. Un repaso general en la parte superior para corroborar que esté todo bien sujeto. Podemos dar algunos detalles en la parte inferior si quedó algún pelito suelto. Recordá que al maniobrarlo tal vez se suelte algo. En la parte inferior quise engordarlo un poquito y lo envolví de esta manera, ¿sí? Y agujamos para unificar la pieza. Agujamos en la base también. La base es muy importante porque se tiene que quedar paradito, ¿sí?
Esto yo se lo agregué porque como una vez que le hice la parte superior vi que había quedado muy flaca la parte inferior, ¿sí? Entonces por eso le agregué un poquito más de material. Lo vamos rotando y lo vamos uniendo en todos los sectores, ¿sí? También lo que hace es que esté más esponjoso, porque en la capa inferior le habíamos dado mucho agujado para que quede firme. Y ahora vamos a hacer los puntitos del hongo, ¿sí? Vamos a agarrar una mechita, hacemos una bolita y la agujamos. Esto van a ser la cantidad que vos quieras agregarle. Algunos más chiquitos, otros más grandes. Eso es decisión ya de uno. Más juntitos, más separados. Ya casi tenemos nuestro primer honguito. Cortamos los pelitos que quedan flojos de cada uno. Agujamos, damos la formita, cortamos y queda algún pelito flojo. Repetimos el proceso con cada uno de los puntitos que queramos agregarle a nuestro hongo. Vamos a hacer algunos más grandes en los laterales también. Vamos cubriendo toda la capa de arriba con puntitos. Esta es una actividad sumamente relajante. A mí me encanta realizar estas figuritas. Contame si vas a realizar el honguito, por favor. Recordá que en la descripción vas a encontrar todas mis redes sociales que me puedes compartir tus creaciones. A mí me va a gustar mucho verlas. No olvides suscribirte y regalarme un like si el video te está gustando. Trata de agregar los puntitos sin hacer ningún tipo de patrón, porque es normal que a veces hagamos patrones repetitivos, entonces intentemos no hacer patrones. Ya casi tenemos a nuestro primer hongo, ¿no? Este es el más difícil porque es el más grande. Y así quedó nuestro honguito. Ahora vamos a hacer el más pequeño. Vamos a hacer lo mismo, pero más chiquitito, ¿sí? Y la parte de arriba la vamos a hacer distinta, ¿sí? Porque es un hongo bebé, entonces no tiene tanto paragüita en la parte superior, ¿sí? Vamos a hacer una botellita como cuando empezamos a hacer el otro hongo. Definimos lo que sería la base y empezamos a marcar el cuellito de nuestra botellita, ¿sí? Agarramos mucho menos material porque va a ser más pequeño. Marcamos el borde de lo que sería la base. Y empezamos a agujar en donde iría el cuellito. Vamos dándole forma. Recordá que la base tiene que ser una parte bastante lisa y chata para que se pueda mantener paradito el hongo.
Por eso es importante trabajar bastante en la base. Y ahora vamos a la parte de arriba. La parte de arriba la vamos a achatar, ¿sí? Vamos a empezar a achatarla y a generar tipo una cabecita, ¿sí? De esta manera, como si fuese un corcho de sidra o de vino. Vamos presionando y agujando. Presionamos con los dedos, agujamos. Presionamos con los dedos, agujamos. Ahora vamos a cubrir la parte de arriba de nuestro mini honguito. ¿Viste qué rápido? Este es mucho más rápido. Mientras más pequeño sea, más rápido es. En este caso de los honguitos, ¿no? Porque en otras figuras a veces tienen tanto detalle y hacerlo más pequeño es mucho más complejo. Cubrimos todo, que no se vea nada de blanco, ¿sí? Con cuidado de no pincharnos. Que queden los bordes parejitos. Enganchamos todos los pelitos. Trabajamos de manera pareja, agujamos parejo. Y ahora vamos a empezar a hacerle los puntitos de la misma forma que hicimos con el anterior. La cantidad que vos quieras, ¿sí? De distintos tamaños, de distintas formas, más grandes, más pequeños, más espaciados. Ya tenemos nuestro mini honguito. Ahora vamos a hacer que se una al hongo más grande, ¿sí? Primero hago un repaso, si veo algún pelito suelto lo agujo, ¿sí? Si quiero darle alguna formita más, lo hago. Lo posiciono donde quiero que esté. Con mis dos dedos los mantengo unidos y agrego un poquito de material a la base de ambos, cosa de que se unifiquen de esta manera, ¿sí? Agrego material en la base de ambos y eso va a hacer que se mantengan unidos. Pero el material que tengo que agregar tiene que ser parejo, de manera que se mantengan paraditos y no se caigan, ¿sí? De esta manera hacemos que se mantengan paraditos y unificados. Fíjate que yo agregué en los laterales del pequeño también, como para que se una mejor.
voy probando a ver si se queda paradito, si no, corrijo, ¿sí? Vamos probando que se quede paradito o corregimos. Ahora agarro un poquito de vellón verde, hago un rollito y lo agrego. Para hacer el pastito de los laterales, yo le agregué un poquito de plasticola, boligoma, lo que tengas, pegamento para generar el efecto pastito para arriba. Lo agujo un poco, corto y le agrego un poquito de boligoma, ¿sí? De esta manera logro que queden paraditos y con la formita del pastito. Y ahí tenemos a nuestros honguitos. Si hay que tapar algún pedacito rojo que haya quedado, se tapa. Y cuando finalices, lo que tenés que hacer es agregarle el spray fijador para cabello, ¿sí? Yo le doy 2 capas a toda la figura de todos lados y así es como quedó. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y regalarme un like. Te dejo un beso muy grande y nos vemos muy pronto.